La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que hemos organizado hoy y que vamos a centrar en la generación de modelos de hormigón armado, modelos con metodología BIM, centrándonos principalmente en Allplan Ingeniería y su solución para generar armados BIM. Soy Juan Carlos del Peral, soy técnico especialista en Allplan España y bueno, tengo una experiencia de 20 años en el sector de la digitalización de la construcción, desde el CAD, CAM y en los últimos años en lo que es la metodología BIM. Durante la jornada tenemos aquí la agenda. Vamos a ver qué objetivos pretende el webinar. Diremos un poco quién es Allplan, quién es el Nemetschek como grupo y nos centraremos en el modelado de estructuras de hormigón, de estructuras sencillas en principio y sobre todo del diseño y la generación de modelos de armado BIM. Tendremos un turno de preguntas al final del webinar y bueno, llegaremos a una serie de conclusiones del uso de esta metodología y del empleo de Allplan Ingeniería. Este webinar está siendo grabado y por lo tanto en una fecha posterior se colgará en nuestra página web en la sección de webinar grabados y lo podrán volver a ver, así que no se preocupen si por algún motivo algo pues no están atentos en algún momento. El objetivo de la jornada será una introducción al trabajo con Allplan Ingeniería, con nuestra solución de ingeniería, Allplan Engineering, centrándonos, como hemos dicho, en el modelado BIM a través de elementos constructivos y de bibliotecas de elementos que tiene el programa o de dibujo. Diseñaremos armaduras y montaremos unos planos, sacaremos detalles, formas de doblado, tablas, informes. Podremos generar un volcado a una máquina de doblado y lo importante en este tipo de metodologías es hacer modificaciones y ver cómo todo se actualiza. ¿Quién es Allplan? Pues Allplan es una empresa líder en el sector AEC con más de 30 años de soluciones en el mercado, un proveedor líder a nivel mundial, fue fundadora de la OpenBIM y ahora mismo es un miembro destacado y tiene pues en sede en 9 países con un importante número de usuarios, como ven ahí, y de idiomas en los que está traducido. Pertenecemos al grupo Nemetschek, somos la empresa que fundó el grupo. Esto nace con el profesor Nemetschek y llevan más de 50 años de innovación en la digitalización de la construcción, que ahora parece que ha avanzado y que se centra en la metodología BIM, que es una metodología que Allplan siempre ha funcionado de esa forma, basando toda la información en un modelo y asociando toda la generación de documentación a ese modelo y haciendo que sea interactivo la documentación con el modelo. Eh, Ahí tienen las cifras de capitalización, lo cual quiere decir que somos un grupo importante, uno de los líderes del sector de la digitalización de la construcción, del sector AEC, arquitectura, ingeniería y construcción. Y pues ahora ha llegado a tener un grupo de 15 marcas con un prestigio internacional indudable que abarcan todo lo que son las soluciones de digitalización de la metodología BIM. Esta es nuestra historia, tiene una serie de hitos. Lo importante es que nació con un espíritu de invención muy importante, ha producido una internalización y ahora estamos enfocados en la innovación constante de soluciones que hagan a nuestros clientes más competitivos. He puesto aquí una serie de ejemplos, de imágenes de elementos que se pueden armar y se pueden generar porque el programa tiene una libertad y una potencia en el sistema de generación de armaduras BIM muy importante, aunque hoy vamos a ver un poco el funcionamiento desde unos modelos más modestos. Pero no quiero que se nos olvide, como vimos en el último webinar, que las herramientas son capaces de llegar a cualquier nivel de estructura, de ingeniería civil o de construcción, por muy complicada que sea. Y bueno, llegado a este punto, pues abrimos el programa, ¿vale? Y vamos a empezar a modelar aquí una serie de elementos.
Comentarles que la información, o sea, aunque nos vamos a basar en el modelo de creación de un modelo BIM y de su armado, esta información que manejamos puede venir de otros programas. Estos modelos o estos dibujos 2D vienen en formato PDF, DWG, DGN. Alplan lee, importa y exporta y se comunica con un montón de formatos, más de 50 formatos, y por tanto la información puede ser múltiple. He dibujado aquí simplemente unos ejes en este proyecto, un proyecto vacío, y esta retícula de ejes, todos los elementos que vamos a manejar son paramétricos. Si la edito, pues es una retícula de ejes en dos direcciones donde elegimos el tipo de burbuja, cómo se acota, existen ejes polares, etcétera. Y bueno, pues he acotado una retícula de 8×8 y vamos a ir estableciendo una serie de elementos. Bueno, aquí arriba voy a explicar un poco lo que es el programa. Esto es la zona de arriba es el Action Bar, la típica Action Bar de programas integrados en Windows, donde tenemos una serie de modulaciones. Hoy nos vamos a centrar en ingeniería, pero bueno, tenemos una solución para arquitectura, para MDT, planificación, etcétera. Y importante lo que es el modelado 3D. Todo lo que voy a usar está en la solución de ingeniería. Esta solución de ingeniería, pues una vez que entramos en ingeniería, pues tenemos aquí unas pestañas que nos indican elementos constructivos, armaduras, modelado 3D. Tenemos un modelado que hoy no vamos a ver, pero es un modelado, el modelador para Solid de Siemens, uno de los más potentes del mercado, que nos permite generar cualquier forma y luego convertirla en un elemento constructivo BIM que se reconozca. Tenemos una serie de herramientas de ingeniería civil más pensadas en el trazado, en secciones a lo largo de cualquier recorrido. Y bueno, luego aquí tenemos pues toda una serie de pestañas y la última pestaña es la generación del plano, que será lo último que hagamos. Imaginemos que queremos montar una estructura con dos pilares y un muro y una serie de cimentaciones. Bueno, pues una cosa que podríamos hacer es coger a orden de pilar. Aquí tenemos toda la definición de pilar, cómo funcionan las alturas. Una de las cosas más potentes de Alplan es su funcionamiento de alturas, cómo todos los elementos constructivos pueden ir referenciados a planos o a cotas absolutas, ¿vale? Pero como hoy no nos queremos centrar en eso, vamos a elegir un elemento que ya venga, que ya he predefinido, que tiene 3 metros de altura y lo vamos a colocar aquí. Es un pilar de 50×50. Si queremos ahora podemos poner 3 ventanas, ¿vale? Y ahí vemos pues el alzado, etcétera, ¿no? El pilar. Lo he puesto en un material transparente para que veamos. Entonces, lo primero que podríamos hacer es directamente, bueno, perdón, voy a enseñar un poco la estructura del programa, del modelo, que se me había pasado. Digamos que tenemos dentro de un proyecto, este es el proyecto de Alplan en el que estamos y tenemos todos esta estructura que la vamos creando, es decir, hemos creado aquí una edificación que se llama ejemplo y una serie de parámetros. Aquí vamos a meter la estructura y los armados correspondientes. Entonces aquí teníamos los ejes y aquí es donde vamos a modelar para ser ordenados lo que son muros, pilares y vigas. ¿Vale? Como esto lo hemos metido, como podemos ver en ejes, pues bueno, lo que hacemos es edición cortar y edición pegar en el mismo punto, con lo cual lo hemos movido en un momento. Ahora ya estaría en el archivo de muros, ¿vale? Este pilar lo podemos armar manualmente. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, vamos a meter aquí el armado del pilar. También les voy a comentar, porque muchos no conocerán Alplan, que Alplan es multiarchivo. Todo este proyecto está en una carpeta y por ejemplo, cada línea que vemos aquí es un archivo. El armado está en un archivo, el muro está en otro archivo, los ejes están en otros archivos. ¿Vale? Cuando está en rojo quiere decir que el archivo es el archivo de trabajo, amarillo editable. Podemos congelarlo si lo dejamos en gris, ¿vale? Incluso podríamos estar trabajando directamente con varios colaboradores, bien a través de la nube o bien en una red interna, y cada persona podría estar trabajando en un archivo teniendo de referencia los de sus compañeros, estén donde estén. Luego ahora ya aquí arriba siempre nos pone en todo momento donde estamos, ¿vale? Estamos en el armado y
hemos hecho un elemento constructivo, si pinchamos en armado, la opción más básica para crear armados es diseñar una forma. Esta forma de doblado, como vemos aquí, pues vienen unas formas predeterminadas. Tenemos la forma libre que nos va a dejar dibujar cualquier armadura o incluso convertir una línea que hayamos trazado en armado. Y por ejemplo, si ahora quisiéramos poner un estribo, pues cogeríamos una forma de estribo que ya está pensada para eso. Aquí tenemos el diámetro, y tenemos una serie de parámetros de recubrimiento, ven, todos los recubrimientos iguales. Los dibujos son interactivos, es decir, que si pincho ahí me sale el recubrimiento, lo puedo modificar, y luego esta barra me va enseñando, por ejemplo, que el programa es capaz de adaptarse a la forma. Es decir, tiene un buscador de formas, de forma que, si se fijan, depende del lado en el que ponga, pues me sale el gancho en el otro, ¿vale? Depende por dónde venga. Entonces, una vez que he reconocido la forma, puedo cambiar los parámetros, acepto, y bueno, le podría poner su etiqueta, me va a salir automáticamente la etiqueta si no la quiero. Actualmente ve que tengo 0 barras y ahora el programa sería capaz de rellenar todo el pilar de una forma directa. Pero si no lo quiero hacer, puedo dibujar primero la sección y decir, bueno, pues ahora voy a poner una serie de barras transversales. Pues por ejemplo, vamos a diseñar una barra recta. Y esta barra recta no la quiero poner porque no tengo una visión de alzado, luego veremos cómo funciona esto. La quiero poner directamente, la quiero colocar en un borde o en una esquina, ¿vale? Esto he elegido un diámetro 20, que es el que viene ahí, ¿vale? Y la barra automáticamente reconoce las esquinas, con lo cual no costaría nada, ¿vale? Marcaré las 4 esquinas, si no quiero la etiqueta la cancelo y si quiero la etiqueta, bueno, pues esta etiqueta, esa sería la posición 2, ¿vale? Podría meter las otras esquinas o hacer operaciones de copia. O sea, puedo utilizar cualquier herramienta de dibujo, como por ejemplo, pues esta barra la quiero copiar en este eje, estas dos barras las quiero copiar en este eje, o las caras, etcétera, ¿no? Con lo cual tendría una sección armada. Si sacamos una tabla informativa, pues lo que vamos a ver, estas barras son personalizables, lo voy a poner aquí, por ejemplo. Y lo que vemos es que ahora mismo no tenemos ninguna barra, es decir, tenemos dos barras diseñadas, posición 1, posición 2, pero con 0 piezas, ¿vale? Podemos elegir una orden que me permite trazar cualquier sección, es decir, una sección ya diseñada pero no colocada, y la puedo decir que se adapte a cualquier recorrido. Aquí tenemos la definición de cómo se adapta. Fíjense que aquí tenemos carpetas para guardar o para leer cualquier tipo de favoritos, con lo cual esto si lo vamos utilizando, pues vamos rellenando este tipo de elementos, ¿vale? Entonces ya directamente aquí podríamos modificar cualquier cosa, ¿vale? Tendríamos el pilar armado. Otra forma de generar estos armados sería utilizar elementos que tenemos prediseñados, elementos Python, son programables, se pueden crear por el usuario, pero directamente en la biblioteca de Alplan, la biblioteca que viene con el programa, hay una serie de elementos de arquitectura, de ingeniería y de incluso con armados, como puede ser, pues, por ejemplo, un pilar. Este pilar ya viene con unos armados. Si arrastro este pilar a la pantalla, veo que me aparece aquí una forma de rellenar cómo es el modelo, cómo es el dibujo, ¿vale? La geometría, la altura, etcétera, la armadura, todas las áreas de armadura que tiene el pilar. Bueno, pues si esto lo he guardado con una definición y por ejemplo aquí tenemos un pilar con una serie de armados, lo vemos ahí ya en pantalla, si lo colocamos aquí vemos que tiene una serie de pinzamientos, es decir, que podría modificar las distancias o modificar la altura y poniéndolo aquí o lo que fuera, ¿no? Una vez que lo he colocado, voy a hacer una cosa. Esta viene con un color distinto. Le voy a decir que aquí esto lo quiero transparente. Elijo una superficie que tengo definida con una transparencia, ¿vale? Para ver cómo son las barras. Lo mismo podría hacer con cualquier elemento. Hay multitud cimentaciones, zapatas, vigas, etcétera. Por ejemplo, vamos a colocar rápidamente de la misma forma.
unas cimentaciones. Vemos que aquí se van añadiendo, por ejemplo, esta cimentación bajo el pilar. Ahí. Bueno, y si quisiéramos, pues iríamos colocando esto. Podríamos colocar otra o simplemente hacer una copia simétrica de la misma. O una copia de este elemento. Aquí ya tendríamos los dos elementos de cimentación. ¿Vale? Estos elementos son, como hemos dicho, totalmente paramétricos, con lo cual podemos modificar a distancia que queramos aquí. Toda la geometría de armado, los armados podremos hacerlos más complicados. Ahora mismo tiene toda la armadura, pero se puede modificar cualquier armado. Voy a poner por último una viga. Vemos que aquí, según vamos poniendo, pues aquí vemos las armaduras de la zapata que se van incrementando, ¿no? Voy a colocar ahora también un Python rápidamente con una viga. Perdón. Aquí lo tenemos. Y entonces, bueno, si tengo una sección aquí para no rellenarlo ahora, ¿vale? Ve que lo llevo por ese pinzamiento. Aquí tenemos cualquier tipo de pinzamiento y vamos a coger, pues, por ejemplo, el punto medio. Y ahora lo que comentábamos antes, es decir, aquí podemos teclear a distancia o simplemente coger uno de los pinzamientos para modificar la longitud, lo que fuera, y alinearlo con cualquier punto. Como ven, este tipo de armados, pues de momento lo he hecho muy rápidamente y es un elemento básico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, por completar un poco el modelo, podríamos dibujar aquí, volveríamos a dibujar aquí y diríamos, bueno, imaginemos que queremos hacer un muro, pues podríamos modelar con la orden muro, ¿vale? Y decir, bueno, pues el muro va desde aquí, como quiero que se alinee le voy a dar un margen de 50 centímetros, uy, perdón, serían 25, bueno, y 25, que es la mitad del pilar, para que se cuadre con ese pilar. Bueno, si queremos modificar cualquier cosa, ya saben que con las órdenes de CAD directamente que tenemos asociada, pues podemos decir, tú te vienes 25 centímetros para aquí y ya está, ya lo tendríamos, ¿vale? Y lo mismo pasaría si quisiéramos poner un elemento de cimentación. Tenemos multitud de elementos. Voy a poner una zapata corrida, por ejemplo. Aquí voy a elegir una zapata que ya tengo. Se me ha quedado. Ahí lo tenemos. Pues como ven en el cuadro de definición de las zapatas, pues es bastante amplio. En este caso es una zapata de 1 metro, 0,60. Y bueno, pues la zapata a lo mejor la sacamos desde aquí, pues a una distancia, etcétera, ¿no? O sea, lo que es el modelado es muy rápido y si además tenemos los elementos ya predimensionados, pues iremos mucho más rápido. Bueno, esta tabla en cualquier momento nos está actualizando todos los armados, pero la podemos eliminar o generar cuando queramos. Ahora lo que vamos a hacer es rápidamente sacar una vista. Por ejemplo, vamos a ir a ese armado. A ver, perdón, me he equivocado, pero bueno. Imaginemos que queremos sacar una vista, o sea, lo que vamos a hacer es, tenemos que documentar todo este pórtico y además este elemento de Python, por ejemplo, pues queremos hacer modificaciones, lo vamos a convertir en un modelo armado. Lo mismo voy a hacer con la zapata. Esta de aquí la voy a convertir en un modelo armado. Esto me va a permitir
Pues que ahora, por ejemplo, tenemos todo un sistema de vistas, de generación de secciones o de vistas. Entonces lo que voy a hacer es, quiero sacar una sección de todo este pórtico visto desde aquí abajo. Por ejemplo, le voy a sacar una sección por el eje con una profundidad determinada. Bueno, el nombre de la sección, todas las propiedades de la sección están aquí. Como ven, cuando hacemos una sección puede ser una sección a la misma escala o que multiplique por otro factor. Se puede hacer que esta sección, en este caso voy a decir ya que se llame A, ¿vale? Y la vamos a alinear aquí abajo. De esta sección podríamos sacar secciones, es decir, de las vistas de las secciones o vistas. Por ejemplo, queremos una vista asonométrica de este modelo. Quiero ver la sonometría de ese modelo, pues igual creamos una vista de la vista que estamos viendo ahora, solo del pórtico, y la colocamos donde queramos. Toda la documentación que queramos. Estamos viendo las armaduras en color porque todo lo que estamos viendo es personalizable. Estamos armando con la EHE, tenemos la normativa de todos los países y podemos modificar lo que queramos. Por ejemplo, ahora, pues una de las cosas, de las formas de funcionamiento importantes es que podemos, al plan es paramétrico y cada elemento está orientado a objeto. Entonces, vemos aquí que esto es una barra. Si le doy a la derecha, me saca todas las funciones, no tengo que ir a buscarlas. Una de las cosas que tenemos en armadura es el esquema global o el esquema parcial. El global me saca todas las armaduras correspondientes y el parcial solo las que hay en esa colocación. Entonces, lo que voy a hacer es un despliegue aquí de estas armaduras, por ejemplo esta, el cerco, el estribo, la armadura longitudinal de cara y la armadura superior. Al ser una filosofía BIM, cualquier elemento me sirve para hacer cambios. Es decir, vemos ahí la viga, vemos que esto no está resuelto como yo quiero y lo que quiero es que esa armadura entre en el pilar. Bueno, pues puedo coger una modificación de puntos y decir que todas estas armaduras quiero que se vayan desde este punto hasta este punto. Automáticamente en todos los sitios, en la tabla habrá cambiado la longitud, ¿vale? Y en todos los sitios. Lo mismo voy a hacer aquí, voy a coger estos puntos de aquí y los voy a prolongar para que lleguen al final. Además quiero que exista patilla. Bueno, pues fíjense, sobre el esquema de representación de la barra le doy a la derecha y busco la opción de patilla. Modificar patilla, sumar una patilla, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues esta barra le pongo el ángulo, 90 grados, la longitud la coge automáticamente de la barra. Bueno, perdón, he equivocado, pero no pasa nada. Modificamos la longitud, ¿vale? Sería 90 grados. Ahí es, perdón. Vamos a modificar el ángulo. Es que me he equivocado al teclear. Menos es hacia abajo, menos 90, ¿vale? Aquí le ponemos la patilla para aquí, el ángulo igual, y lo mismo hacemos con la barra de abajo. Fíjense que esto se habrá modificado en todas donde esté la barra. Estoy haciendo modificaciones de longitud. Vemos ahí las barras, ¿vale? Y aquí la vemos también. Y habrá cambiado el esquema de estas barras. ¿Lo ven? Que antes no tenían patilla. Bueno, esto lo que nos permite es hacer esto mismo con cualquier tipo de sistema. Por ejemplo, si ahora quisiéramos una planta de esta planta, pues podríamos sacar vistas, incluso de otras vistas. Pues yo, por ejemplo, aquí vamos a sacar una vista superior de la zapata. Como voy a sacar vista, no voy a sacar una sección, voy a sacar una vista de la zapata, vista desde arriba, ¿vale? Y entonces obtendré esto. Hoy, bueno, he cogido el pórtico entero. Es igual. Es igual. Cualquier elemento se puede modificar o transformar, ¿vale? Y en este caso lo que quería era, voy a hacer mejor una sección. Una sección de estos elementos, visto desde aquí arriba.
y que, por ejemplo, pase por aquí. Y podría sacar aquí la planta, ¿vale? Y luego estaría lo que es la definición de todo, de cómo queremos ver esto. Es decir, por ejemplo, esto es una barra de este tipo, pero yo, si ahora quiero acotarla o cualquier operación que quiera, por ejemplo aquí, pues le di a la derecha y le digo que quiero sacar, que quiero modificar la representación de esta armadura, ¿vale? Le digo que solo quiero ver las armaduras que yo quiera o la armadura plegada, por ejemplo, que es una opción. Quiero esta armadura plegada. ¿Para qué lado la quieres ver? Para este. ¿Eh? Y esta igual. Quiero esta armadura, pero la quiero ver plegada, ¿vale? En este caso para este lado. Si ahora realizo una acotación, pues tendría una línea de acotación. Aquí tenemos todos los parámetros de la acotación. En este caso, pues la tenemos programada así. Y esta vendría aquí. Todo esto es personalizable, ¿vale? Está viéndose relleno de gris porque está el elemento diseñado así. Se podría modificar en cualquier momento. Lo mismo pasaría con los cercos. Pues no quiero ver todos los cercos, sino que quiero sacar una línea de acotación. Incluso tenemos una forma de trabajar con las armaduras, una vez que las tenemos colocadas, que es en modo pinzamiento. Es decir, si quiero modificar todas estas armaduras, que son los estribos, me sale su diámetro, me sale su distancia y me salen sus puntos de pinzamiento. Entonces podría modificar, imagínense, que esta distancia pues la quiero en vez de a 0,20 a 0,30. Pues habría separado los elementos y habría menos elementos. Este pinzamiento de aquí, que es hasta donde llega ahora mismo los estribos, quiero que lleguen hasta aquí. Con lo cual he prolongado también los estribos. Es muy rápida la forma y luego esto me lo podría guardar como elemento de biblioteca armado y desplegado. Por ejemplo, esto quiero que llegue hasta aquí. Incluso ahora podría hacer que, por ejemplo, este estribo no lo quiero, lo podría quitar, se borraría de la disposición y, por ejemplo, quiero que estos estribos que estoy eligiendo, esta zona, ay, perdón, que me he cogido. Estos estribos que estoy eligiendo, en vez de estar a 0,30, estén a 0,15. Automáticamente se crea otro grupo, es la misma posición, pero tenemos una disposición aquí, lo vemos, una disposición en el centro que va a 30 centímetros y otra disposición que va a 15. Si hiciéramos una línea de acotación, pues iríamos viendo este tipo de cambios. Esta es esta posición. Por ejemplo, que son los cercos, y esto lo podríamos hacer a los dos lados, sería la otra posición. Si solo quisiéramos ver un cerco, pues pasaría igual. Todo el tipo de marcado de barras de las etiquetas que salen es personalizable. Imaginemos que ahora queremos hacer una losa y vamos a hacer un armado en superficie para que veamos la ventaja. Por ejemplo, aquí dibujamos la losa. Bueno, el pilar lo he metido en el otro archivo. Voy a copiar este para que lo tengamos aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner, por ejemplo, un forjado que está en la cara superior. Bueno, aquí está la definición del forjado y que tiene 40 centímetros de espesor. Lo vemos ahí. En esta losa vamos a hacer una cavidad. ¿En qué forjado la queremos hacer? Cuando queremos colocar elementos tenemos un sistema CAD muy bueno. Por ejemplo, yo quiero coger este como punto de referencia auxiliar y ahora le digo que quiero a 2 metros y a 2 metros poner el agujero, con lo cual este agujero, esta cavidad,
se habrá generado a 2 metros de esta esquina y de esta esquina. Si quisiera hacer una acotación, Allplan es muy intuitivo, es decir, cuando quiero hacer un elemento, simplemente le doy un doble clic y me coge todas sus propiedades. Estoy haciendo una acotación, como vemos aquí, en vertical. Por ejemplo, si ahora quiero poner una acotación que va a una distancia determinada, ¿y qué puntos quieres acotar? Pues esta esquina, lo que queramos, ¿no? Igual para el otro lado, esto pues a una distancia, la que queramos marcar, ¿vale? Y lo único que ahora quiero que sea una acotación. Cualquier modificación, por ejemplo, imaginemos que hemos terminado la cota, pero ahora le doy a la derecha y digo quiero insertar un nuevo punto. Pues es súper intuitivo y muy rápido. Ahora lo que queremos es armar esta losa. Voy a apagar el resto del elemento. Lo voy a dejar apagado y me voy a meter armado, por ejemplo, de la losa. Aquí tenemos la losa con los ejes. ¿Vale? Entonces vamos a volver a armaduras. Ahora en vez de coger armados, aunque esto se podría armar con armados normales, pero lo que vamos a hacer es coger una superficie, un armado superficial. Bueno, como vemos, podríamos tirarnos aquí mucho tiempo explicando, porque esto no se trata de un curso, pero vemos que tenemos refuerzos de borde, refuerzos, etcétera, un montón de elementos, ¿no? Aquí lo que nos está pidiendo es el recubrimiento aquí abajo. Le voy a decir que sea de 5 centímetros. Y nos pide que le demos la forma. Aquí le podemos marcar las cavidades que queramos. Le marcamos la cavidad y automáticamente, bueno, como vemos, nos ha cogido que la cota inferior, o sea, automáticamente nos carga las cotas aquí, nos coge que la cara inferior del forjado está en la cota 3 y que tiene un espesor de 60. Si queremos armar en el inferior, tocamos aquí. Si queremos armar en el superior, tocamos aquí. Aquí le decimos que queremos 5 centímetros de recubrimiento y nos va a coger una dirección. Podemos cambiar el sentido de dónde es el replanteo, podemos modificar y elegir qué tipo de patilla va a tener, sea de la forma que sea, incluso un dibujo personalizado. Y aquí vemos el diámetro. Por ejemplo, si cogemos aquí un diámetro 12 o 10, aquí tenemos la distancia a 20 centímetros, longitud máxima de la disposición, hará empalmes. Aquí tenemos la longitud de solape, conseguirá los solapes. Y aquí tenemos también, si hubiera escalonamiento, decidimos cómo se escala o cómo se pueden todas las opciones de escalado. Todo esto está pensado. Si aceptamos automáticamente, pues nos va enseñando cada uno para qué barra desea desplegar. Si anulo la orden, lo puedo hacer en cualquier momento. Es decir, yo no he querido acotar, pero ahora botón de la derecha, quiero acotar esta representación y le digo que quiero. Primero, imaginemos que queremos cambiar cómo se representa. Pues modifico la representación de la disposición, elijo que quiero una barra plegada y voy eligiendo en cada tramo, porque vemos que ha hecho aquí un tramo, otro debido a la cavidad. Bueno, pues elegimos una barra y digo, quiero que esté plegada para este lado, aquí quiero esta barra, esta plegada para este lado, aquí quiero esta barra plegada para este lado y aquí vamos a poner esta barra plegada para este lado. Es que aquí todavía no había decidido, ¿vale? Y aquí esta barra plegada para este lado. Ahora le diría que quiero sacar las acotaciones, línea de acotación, texto, esta por ejemplo, la voy a poner aquí para este lado, esta por ejemplo la vamos a poner aquí. Como veis, en la parte de la izquierda está saliendo toda la personalización de las etiquetas, que podríamos adaptarla a lo que nosotros queramos. Si lo queremos alinear, cogemos esa línea, y si queremos alinear objetos en arquitectura, nos acercamos y nos coge la referencia. Ya lo tenemos acotado.
Si ahora quisiéramos el otro sentido, pues entonces la orden sería volver a la misma orden y directamente elegir que queremos coger un emplazamiento que ya existe para que no tengamos que dar otra vez la forma. Si nos volvemos arriba, ¿vale? Pues aquí automáticamente ya nos propondrá una longitud y como ya ve que esto estaba en una dirección, ya nos propone la dirección perpendicular, aunque podríamos incluir el ángulo que quisiéramos. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo cómo se reparten las barras y aquí en este caso nos está diciendo que el ángulo es 180. Si cambiáramos en la otra dirección, el ángulo sería si en vez de 180 queremos una inclinación de 120, pues nos hace las barras en la dirección que queramos, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente él encuentra los bordes principales donde está marcando el polígono de ubicación y entonces coge la dirección perpendicular. ¿Vale? Aquí nos pasaría igual, nos está preguntando, como ahora ya sabe que queremos representación plegada, ahora directamente nos pregunta, ¿no? ¿Qué quieres? Pues mira, en esta quiero esta de aquí. Ya me sale automáticamente la cotación. Pues esta cotación, ¿veis? Aquí he puesto que salga una marca en la cota, que igual me ha quedado muy pequeña, pero bueno. Este, por ejemplo, etcétera, ¿no? Esto ya el tema de etiquetado depende de cómo el cliente quiera etiquetar este tipo de... Con esto ya estaríamos obteniendo las vistas. ¿Qué pasaría si hubiera cualquier cambio? Pues igual que antes, sería interactivo. Vamos ahora, terminamos de colocar esto. ¿Vale? Y ya tendríamos ahí lo que es la losa modelada. Si sacamos ahora, como vemos tenemos aquí las posiciones, si sacamos ahora el esquema de doblado que sacábamos antes, bueno, el documento leyenda, que es como la tabla dinámica, pues este documento leyenda lógicamente pues tendrá dos posiciones, ¿vale? ¿Por qué tiene dos posiciones? Bueno, pues porque lógicamente tenemos la posición 1 que es la superior y la inferior. Las podríamos agrupar si las longitudes son iguales y luego nos está diciendo aquí una incógnita porque varía de longitud, con lo cual tenemos el total del doblado. Si quisiéramos un detallado de ese doblado, pues lo que haríamos sería sobre, por ejemplo, está en la posición 1 y sacaríamos su esquema global. Antes el esquema era una armadura. Cuando la armadura se va adaptando, crea subposiciones. Por ejemplo, en la posición 2 ha creado la 2-1, 2-2, 2-3. Y en la posición 1, que sería esta de aquí, pues creará otras tres posiciones. Si lo analizamos, pues veremos que, claro, este forjado tiene una zona de esta longitud que también es igual a esta de abajo y luego otra y otra, ¿no? Antes lo comentábamos, estamos en un sistema que relaciona el CAD con el BIM, con el 3D, con el diseño de armaduras. Elegimos una orden de CAD que me permite modificar la longitud de esta cavidad. Entonces elijo un punto de referencia, digo, la voy a aumentar para aquí 1 metro. Bueno, pues automáticamente aquí se ha modificado el ángulo. Habrá cambiado todo esto si hacemos un deshacer, es decir, cualquier cambio me actualiza todas las operaciones. Si quisiéramos cambiar de diámetro, pues simplemente nos colocamos, por ejemplo, esta es la posición 1, luego esta barra que vemos aquí es de la posición 1, ¿veis? Si yo le quiero cambiar el diámetro, tendría que modificar posición y cambiar a un diámetro 12 o al que yo quisiera, o cambiar la disposición que sería la distancia. Es decir, si quisiera todas estas barras, las veis aquí en el 3D, quisiera cambiar los parámetros de la disposición, pues ahí podría cambiar, por ejemplo, que en vez de a 0,20 estas barras fueran a 0,30. Una vez que acepte, se recolocan todas las barras, ¿ves? Y ahora las barras estas son de otro diámetro, por eso están en color azul y van a otra distancia. Interactivamente todo está programado. Si por lo que fuera decidiéramos que este pórtico,
mañana lo guardamos armado todo y lo volvemos a sacar, pues lo podemos adaptar a cualquier longitud. Es decir, podemos modificar aquí y decir, bueno, pues imaginemos que el pórtico ahora en vez de 8 metros mide 1 metro más o 2 metros más. Bueno, pues automáticamente se adaptará todo. Si quisiéramos mover el agujero, cualquier tipo de elemento o hacer otro agujero nuevo, podríamos hacerlo. Bien, una vez que ya hemos armado todo el modelo, tendríamos que componer los planos, ¿vale? Me voy a pasar a otro proyecto donde tengo todo el modelo ya colocado, porque aquí me faltaría desarrollar todas las zapatas, que serían igual que el pilar, y sin planos, ¿vale? Entonces analizamos un poco cómo quedaría el elemento. Bueno, aquí veis que ahora vamos a montar un plano, estoy en el gestor de planos. Si me vuelvo al modelo, un poco para que entendamos cómo lo hemos dibujado, ¿vale? Aquí si activamos todo el modelo, vemos aquí tenemos la estructura, el armado de la losa, el armado del pórtico y los ejes, ¿vale? Vamos a coger todo esto y aquí tendríamos el modelo ya armado y todo, ¿vale? Hemos sacado todas las subtablas y entonces ahora lo que haríamos es componer planos. Esto es una de las cosas más operativas que tiene el plan, porque al trabajar con archivos el plano es como un espacio papel donde nos traemos lo que queremos, es decir, nos traemos lo que necesitamos. Bueno, he puesto un marco porque aquí tenemos que ir un poco rápido, pero vamos, aquí tenemos todos los formatos según la normativa. Podemos crear carátulas que leen pues el nombre del proyecto. Por ejemplo, esto está leyendo el nombre del plano, ¿vale? Vamos a componer dos planos, uno con el pórtico y otro con la losa armada. Entonces va a coger el nombre de aquí. Si cambio el nombre de aquí, se cambia. Si cambio el nombre del cliente, todo eso son atributos. Y ahora lo que hacemos es llamar a nuestro modelo y hacer vistas, recortes. Entonces llamamos a los elementos, los cogemos desde el modelo o los cogemos por los archivos, le decimos a qué escala lo queremos. Por ejemplo, aquí lo vamos a dejar a 1,50. Fijaros que ahora mismo me está enseñando cómo está activado el modelo, pero yo puedo coger lo que quiera. Es decir, si voy a sacar aquí el pórtico, pues sacaré, diré, necesito esto, necesito los ejes, ¿vale? Puedo guardar aquí mis favoritos. Necesito, si queréis, aquí podríamos no sacar la losa, pero si sacamos la cimentación y aquí sacamos el armado de los pilares, ¿vale? Y la planta aquí, ¿vale? Ahora todo esto vendrá en todos los archivos, lo podemos poner en cualquier sitio y podemos hacer una ventana. Es decir, estos son como los archivos colocados aquí sueltos y lo que vamos a hacer es agrupar todo esto en una ventana desde elementos que están colocados, ¿vale? Y vamos a hacer un recorte, por ejemplo, voy a hacer un recorte de aquí a aquí. Voy a hacer una copia de este cuadrado que contiene toda esa información. Entonces ahora puedo colocar los elementos donde yo quiera. Por ejemplo, aquí voy a elegir que dispongo mi planta. Aquí en él podría poner lo que quisiera. Por ejemplo, esto, que es el mismo elemento, pero le puedo modificar esta ventana y decir que quiero trazar una nueva poligonal. Me enseña todo y digo, mira, pues en esta poligonal lo que voy a sacar es esto. Voy a sacar desde aquí, ¿vale? Hasta aquí. Creo que la planta entera no me va a caber. Lo bueno de componer planos así es que podemos ver cómo queremos documentarlo. Y bueno, aquí compondríamos esto como quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, si esto lo quisiéramos recortar o quisiéramos apagar las armaduras, pues aquí tenemos todos los archivos que componen esta ventana, ¿vale? Por ejemplo, pues que no queremos el armado, pues lo eliminamos, lo apagamos o lo ponemos de otro color o lo ocultamos y ya no lo vemos. Estas líneas amarillas que ven no se imprimen, son
los volúmenes de secciones que los tengo visibles. Si quisiera hacer más pequeña la ventana, podría cambiar a poligonal o directamente estirar. ¿Vale? Si no quisiera las cotas, las podría apagar. Si quiero alinear algo en el plano, la puedo alinear. Y ahí así iría haciendo la composición del plano. Por ejemplo, ahora quiero sacar la tabla, bueno, pues podría hacerlo directamente o volver a llamar donde esté la tabla o coger este elemento, cambiarle la poligonal, modificar su contorno y quedarme solo con la tabla. ¿Vale? Entonces así compondría los dos planos. Bueno, si esto lo quiero a otra escala, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, imagínense que esta tabla la queremos más grande, todo es paramétrico. Por ejemplo, aquí le cambio la escala y le digo, bueno, pues ahora quiero a 1,25. Automáticamente las fuentes se darán el factor que fuera y lo que pasa es que igual no me cabe y tengo que volver a poner una nueva poligonal porque al ser más grande, lógicamente, se ha aumentado en un zoom desde donde la tenía prevista, pero no pasa nada. Volvemos a recortar otra ventana y ya tenemos una tabla más grande, ¿vale? Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, vamos a ir a un proyecto que ya tenga los planos montados, los vemos y, claro, al plan permite exportar estos planos en cualquier formato, de WG, PDF, vamos a hacer aquí tenemos el modelo entero, ¿vale? Y ahora vamos a hacer pues rápidamente un montaje de planos que ya están aquí montados. Tenemos los dos planos, este es uno y este es otro. Aquí cuando entro, directamente los planos se pueden también colocar arbóreamente y ahora podríamos hacer una impresión en papel o en PDF, un archivado, muchas operaciones. En este caso, ves aquí que podemos plotear, podemos crear una generación automática para mandar por un mail o, por ejemplo, exportar todos los planos a DWG, a PDF. Vamos a hacer una prueba rápida con PDF. Importamos y exportamos PDF. Vamos a exportar los dos planos a PDF. Nos va a preguntar dónde lo guardamos. Él lo almacena siempre en el proyecto, pero yo le voy a decir que me lo ponga en el escritorio. Y aquí vemos que podemos, si tenemos imágenes, pues darle a precisión, marcar una contraseña. Y muchas opciones, ¿no? Le voy a decir que esto me lo meta en el escritorio, que los planos me los va a llamar 1, 2 o 3 o por el nombre, como yo quiera. Podemos utilizar perfiles de trazado, aquí no tengo ninguno, pero podemos utilizar perfiles de trazado para cuando tengamos configuradas las plumas, etcétera. Ahora mismo no nos hemos fijado en eso, ¿vale? Además de esto, tenemos que tener en cuenta, a ver, me ha creado el plano 1, bueno, los podemos agrupar o no agrupar, ¿ves? Aquí tenemos directamente el plano. ¿Vale? Incluso vemos que en el PDF o en el WG me va a crear las capas. ¿Vale? Si abrimos el otro plano, vemos aquí el otro plano compuesto. ¿Vale? Y ya está. Este plano lo podríamos actualizar en cualquier momento mediante la opción de exportar exchange. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora imaginemos que queremos exportar el modelo. Volvemos al modelo. Imaginemos que queremos hacer un PDF 3D, pues incluso desde la perspectiva, bueno, podríamos guardar cámaras, etcétera, ¿vale? Desde aquí podemos exportar a un montón, a SketchUp, a Rhinos, a Cinema, etcétera, ¿no? Y podemos hacer incluso un PDF 3D, voy a guardar aquí, en el escritorio también, y voy a decir, bueno, pues esto es una estructura 3D. Este PDF 3D lo podría leer pues, alguien en obra, aunque tenemos la plataforma BIM Plus colaborativa, pero bueno, imaginemos a alguien que le queremos enviar cómo queda algo armado en 3D. El PDF lo bueno es que es un formato muy universal, ocupa muy poco y claro, esto no es BIM, pero sí que es un buen sistema para visualizar.
Es decir, que considere este PDF y aquí tendremos esto por capas y vemos que podemos navegar igual que si estuviéramos en Altplan, ¿vale? Con lo cual esto le podemos resolver bastantes cosas. Otra cosa que podríamos hacer, lógicamente, puesto que estamos en bin, es generar o exportar un IFC y abrirlo con cualquier visualizador. Vamos a, exportar IFC. Y lógicamente, si importáramos un IFC tendría, de otro programa que viniera armado o vinieran los volúmenes, pues tendríamos los volúmenes con todas sus propiedades. Aquí elegiríamos que queremos exportar, ¿vale? Si elegimos aquí lo que tenemos todo el modelo, versión IFC 4, por ejemplo, lo vamos a poner en escritorio, webinar, ¿vale? Perfecto. Y aquí tendríamos todo el control de si queremos llevar unas cosas, si las cotas son en etcétera, si va certificado el IFC o no. Ya está. Y eso, como he dicho, lo podríamos abrir con un visualizador cualquiera del mercado. ¿Vale? Bueno, se nos está acabando el tiempo y vamos a abrir este. Era este. Vamos a abrir esto con un visualizador. Vale, aquí lo tendríamos, ¿no? Estos visualizadores, y lo que vemos es que cualquier elemento, pues, por ejemplo, estas armaduras, ¿ves? Si apagamos todo y nos quedamos solo con las armaduras, ¿veis? Pues, por ejemplo, las armaduras que van unidas forman un grupo y tenemos aquí toda su información, ¿vale? Si lo importáramos obtendríamos lo mismo, ¿vale? Vamos ahora a retomar la situación de la presentación que teníamos en marcha. Y bueno, vamos a ver alguna pregunta rápida. Vale, sí. A ver. Vale. Me preguntan aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si la armadura fuera muy grande? Espera, voy a hacer algo rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Voy a contestar esta pregunta. Vale. Me voy a ir, por ejemplo, aquí a un elemento vacío. Lo que me están preguntando es lo siguiente. ¿Qué pasaría si la viga fuera muy larga y entonces la armadura tuviera que tener empalmes? Bueno, vamos a hacer aquí, pues, por ejemplo, un muro de 16 metros y vamos a poner rápidamente una armadura, a ver qué pasa. Por ejemplo, elegimos una forma de doblado sencilla. Aquí una barra, por ejemplo, con solapes. ¿Cómo podemos decir que se adapte? Fijaros que simplemente al hacer así se adapta a toda su longitud. Ya me está enseñando ahí que va a hacer dos barras, una para este lado y otra para otro. ¿Cómo está decidiendo las barras? Pues mirad, aquí tenéis todas las opciones de barras. Y aquí tenéis cómo queréis la longitud, si la encaja al principio, si la encaja al final, ¿vale? Entonces, según vais cambiando, va dando opciones. Si ahora aceptamos esto, bueno, pues lo que tenemos son dos barras. Esta de este lado derecho, ¿vale? Que sería, imaginaros, pues la posición 1. Y esta otra, que sería la posición 2. ¿Vale? Con lo cual ha hecho ese solape que está tendiendo a... Bueno, ahí teníamos para cambiar la longitud de solape y si desplegamos, bueno, lo he cogido en azul, pero vamos, si sacamos aquí el esquema global de cada una y lo desplegamos, vemos que esta barra viene aquí, que esta barra viene aquí y habrá hecho un solape por norma, ¿vale? Si quisiéramos luego, posteriormente, lo volvemos a editar o podemos modificar el solape nosotros mismos como hemos hecho antes, prolongando esto porque queremos más solape o moviéndolo, ¿vale? Es decir, cualquier operación que ustedes se imaginen, vamos a tener una forma de solucionarla rápida y sencilla. También me pregunta si se puede hacer en superficies inclinadas. Bueno, pues sí. Igual que hemos hecho en horizontal, podemos sacar una vista en cualquier sección, lo veremos otro día,
Hoy vamos muy mal de tiempo y armaríamos sobre esa vista directamente. Y muy rápidamente voy a decir una serie de conclusiones que podemos sacar después del webinar que estamos viendo. Pues primero tenemos respecto a modelado BIM, pues vemos que al Plan Engineering es intuitivo, fácil, preciso, es personalizable, nos permite trabajar con elementos constructivos definidos por el usuario con librerías Python armadas, que también son programables y que son muy dinámicas para poner armados. Y luego tenemos un modelador para Solid para las formas que queramos y una forma de armar forma libre muy potente que veremos en otro. Esto hace que sea una herramienta perfecta para trabajar con una metodología BIM de forma eficiente y muy rápidamente eh, implementable, puesto que funciona con CAD y funciona con un sistema parecido al que estamos habituados de dibujo 2D. En respecto a armado, pues es totalmente paramétrico como hemos visto. Tenemos secciones y vistas dinámicas que nos permiten hacer el cambio y el control de la armadura desde cualquier vista, desde cualquier sitio. Modelado BIM de esas armaduras, vistas, secciones, esquemas, tablas, informes de doblado, conexión con máquina de doblado, que también la tenemos. Y luego tenemos en cuanto a documentación del proyecto, pues hemos visto que es el mejor sistema, es el típico espacio papel que abrimos con ventanas, que las cambiamos de escala, que modificamos las fuentes, lo cual nos permite unos planos interactivos. Desde el plano se puede tocar un elemento del plano y nos pone a trabajar en el modelo, con lo cual también es un sistema autorrelacionado y dirigido a objeto. Y en cuanto a importación y exportación, pues tenemos todos los sistemas PDF, DWG, etcétera. Y en cuanto a metodología BIM, pues estamos totalmente colaborativos, importamos, exportamos y una vez que estamos funcionando con un programa como Alplan, lo que tenemos es un aumento de la calidad, de la precisión y de la productividad de nuestro equipo de trabajo. La reinversión enseguida la vamos a notar porque según estamos creando elementos, los podemos volver a guardar y volver a sacar y volver a modificar, con lo cual nuestros típicos armados que estemos utilizando de estructuras armadas van a ser aprovechadas muy rápidamente. Les voy a recordar, por último, que nuestro próximo webinar será el próximo martes 25 a las 12 horas y lo presentará mi compañera Paola Zuñeda. Y bueno, les invito a que se inscriban, versará sobre arquitectura y hará presentación, cómo se trabaja con la presentación de proyectos a distintas escalas y tipos de representación. Es un sistema muy interesante que nos da mucha potencia a la hora de crear planos y documentación. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido al webinar de hoy y quedamos a su disposición en nuestra página, en el correo info.es@alplan.com y bueno, si quieren directamente contactar conmigo, pues jcperal@alplan.com. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado el webinar, que hayan visto cómo esta metodología, que va a ser de obligado cumplimiento, es además una herramienta para trabajar más rápidamente y más profesional y con más precisión. Y ya saben que nos tienen aquí para lo que necesiten. Muchas gracias.